Hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio del El Inexplicable Podcast. A lo largo de la historia, algunos de los elementos más brillantes, aquellos capaces de cambiar el destino de la humanidad, desaparecieron en la nada. Ninguna pista, ninguna explicación lógica, solo se trata de trágicas coincidencias. ¿O existe una sombra oscura que se mueve detrás de las escenas de estos enigmáticos eventos? Hoy les hablaré de las desapariciones más inquietantes de grandes inventores de nuestros tiempos. Hombres geniales, visionarios, que desaparecieron completamente en circunstancias nada claras. ¿Qué iban a revelar? ¿Quién intentó silenciarlos? ¿Y qué hallaron tan impactante que tuvieron que callar para siempre? Aquí está el misterio tras la desaparición de los famosos inventores. De trágicas coincidencias. En EIK o LITESLA, comenzamos con uno de los personajes más populares en absoluto, al amanecer del siglo XX, en una época en la que la tecnología estaba comenzando a transformar radicalmente el mundo. Emergía una figura tan genial como misteriosa, un hombre que parecía casi pertenecer a un futuro lejano. Este visionario no solo imaginaba, también creaba inventos revolucionarios que su sociedad no comprendía ni aceptaba. Se llamaba Nikola Tesla. Tesla nació en 1856, en un pequeño pueblo del Imperio Austrohúngaro, en el área hoy conocida como Croacia. Desde niño demostró una inteligencia extraordinaria y una capacidad casi sobrehumana para visualizar conceptos complejos en su mente, sin necesidad de bocetos o modelos. Esta habilidad le permitió desarrollar ideas increíbles, mucho antes de que la ciencia oficial estuviera lista para respaldarlas. A los 28 años emigró a Estados Unidos y colaboró con Thomas Edison, líder de la industria eléctrica. Sin embargo, pronto surgió un conflicto irreconciliable entre los dos. Edison defendía la superioridad de la corriente continua, mientras que Tesla estaba convencido del potencial de la corriente alterna como un sistema más eficiente. Esta rivalidad desembocó en la famosa Guerra de las Corrientes, un conflicto no solo técnico, sino también económico y mediático, que marcó profundamente el destino del inventor. Pero Tesla no fue solo el inventor de sistemas eléctricos, era un auténtico profeta de la energía, a menudo considerado un hombre adelantado al menos un siglo a sus contemporáneos. Entre sus invenciones más revolucionarias se incluyen el motor de inducción y la transmisión de energía sin cables, una idea que abrió el camino a las modernas tecnologías de comunicación inalámbrica. La radio, durante mucho tiempo atribuida a Guglielmo Marconi, fue en realidad un campo de batalla en el que Tesla reclamó con justicia el mérito de algunos descubrimientos fundamentales. Además de estos éxitos, se aventuró en experimentos extremadamente avanzados y a veces inquietantes, estudios de rayos de alta energía, campos electromagnéticos fuertes y proyectos teóricos de armas de energía directa. Hoy un concepto que parece sacado directamente de una novela de ciencia ficción militar. Se dice que sus laboratorios en Colorado Springs y Long Island eran lugares donde se intentaba lo imposible, enviando ondas de energía al éter con fines aún misteriosos. Pero es después de su muerte, ocurrida el 7 de enero de 1943, en una habitación de hotel en Nueva York, debido a un ataque al corazón. Eso afirman las fuentes oficiales, que la historia ha tomado un giro enigmático. Murió solo, empobrecido y olvidado, considerado por muchos más un excéntrico que un genio. Pero en las horas, los días siguientes al hecho, ocurrió algo decididamente sospechoso. El gobierno de Estados Unidos, con el FBI, intervino y confiscó todas sus pertenencias personales, incluyendo cuadernos, bocetos, notas y proyectos, muchos de ellos luego archivados o desaparecidos. Entre los documentos incautados apareció una mención al proyecto Rayo de la Muerte, Death Ray, una supuesta arma, nunca capaz de derribar ejércitos enteros a distancia, con un haz de energía concentrada. Este tipo de tecnología, si hubiera sido real, podría haber revolucionado la guerra y el equilibrio geopolítico mundial.
¿Y si el FBI temía que estos hallazgos cayeran en manos equivocadas? ¿Y si fui clave en su desaparición? John Trump, ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts y tío de Donald Trump, fue designado por el gobierno para analizar el material incautado. Concluyó que los documentos de Tesla no contenían nada técnicamente peligroso ni especialmente innovador para aprovechar. ¿Podemos creerlo? Las especulaciones sobre lo que el genio dejó siguen hoy. Algunos dicen que creó un método para transmitir energía eléctrica gratis e ilimitada en todo el mundo. Revolución energética que pudo cambiar la historia humana. Otros especulan que había inventado un sistema de comunicación secreto, quizás capaz de conectar continentes o incluso de influir en fenómenos naturales y artificiales a escala global, ya que es seguro que una parte sustancial de su trabajo se ha perdido o permanece oculta en los pliegues de la historia, como un secreto muy bien guardado por años. Es por eso que aún hoy este hombre sigue fascinando, inspirando teorías de conspiración, y representando un símbolo de genialidad contracorriente, pero también de poder oculto y censura científica. La pregunta suspendida como un relámpago siempre es la misma. ¿Era solo un científico con ideas demasiado grandes y avanzadas para su tiempo? ¿O era una amenaza para los poderosos? Alguien que podría haber cambiado radicalmente el mundo y que por eso fue sistemáticamente silenciado. Si eso fuera cierto, no se puede descartar que su desaparición no fuera coincidencia. O al menos eso es lo que piensa 1 millón de personas en todo el mundo. Se han hecho muchas hipótesis. Agregar a una solución definitiva es difícil, si no imposible. Quizás realmente murió de un simple ataque al corazón. Eso no quita que el gobierno intervino con una rapidez inexplicable para poner sus manos en su trabajo, para luego ocultarlo a la opinión pública. Sus notas eran realmente un revoltijo de delirios e hipótesis pseudocientíficas. A ustedes la dura sentencia. Ettore M.A. Rana. El segundo inventor del que quiero hablarles es un italiano, uno de los físicos más brillantes de nuestro país, Ettore Majorana. Majorana, panisperna no era común. Nació en Catania en 1906 y desde joven mostró gran inteligencia, tanto que fue considerado uno de los cerebros más brillantes y prometedores de la física de su tiempo. Se unió al famoso grupo de los chicos de Via Panisperna, grupo de jóvenes científicos italianos liderados por Rico Fermi, que en los años 30 revolucionaron la física nuclear, sentando las bases teóricas experimentales para los futuros descubrimientos en el campo de la energía atómica. Sin embargo, Majorana era mucho más que un simple miembro de ese grupo. Su genio era único, pero su carácter introvertido y su lucha interna lo volvían una figura misteriosa y compleja. En marzo de 1938, tras un largo aislamiento y alejamiento del ámbito académico y social, aceptó una cátedra de física teórica en la Universidad de Nápoles. Una decisión que parecía marcar un nuevo comienzo en su carrera y en su vida, pero que tuvo un epílogo dramático e inexplicable. De hecho, solo unos pocos días después, el 25 de marzo de 1938, tomó un ferry desde Palermo a Nápoles y desde ese momento desapareció sin dejar rastro. Antes de irse, Ettore dejó 2 cartas, una al director del Instituto de Física y otra a su familia. En estas cartas, el físico parecía anunciar un gesto extremo, casi una voluntad de suicidio, un adiós definitivo. Pero luego, inesperadamente, llegó un telegrama de su mano que contrastaba con las palabras anteriores. Con un tono ambiguo, casi misterioso, ordenaba cancelar todo y aseguraba que volvería pronto, pero, nunca regresó. Su desaparición es un enigma envuelto en un halo de misterio, que durante muchos años ha atormentado a aquellos que han querido resolverlo. Las investigaciones y documentos no aportaron pruebas concretas. El cuerpo nunca fue encontrado, y hubo sospechas sobre lo que realmente ocurrió durante su viaje en trayecto. Algunos documentos incluso sugieren que Majorana podría no haber subido a bordo o que alguien tal vez tomó su lugar.
Desde ese momento, su desaparición se convirtió en terreno fértil para innumerables especulaciones, teorías e incluso leyendas. Una de las hipótesis más conocidas es el suicidio. Se cree que Majorana, abrumado por su mente brillante y atormentada, decidió acabar con su vida. Aunque plausible, esta teoría nunca se ha confirmado. Otros, en cambio, creen que su desaparición fue una huida voluntaria y planificada. Se habría refugiado en un lugar remoto, buscando paz y anonimato, quizás en un monasterio o en una comunidad religiosa. Varios testimonios cuentan avistamientos de un hombre similar a Majorana entre los monjes cartujos o en algún rincón aislado del sur de Italia. También hay teorías más aventuradas que lo ven refugiado en Sudamérica bajo un nombre falso, en un intento de comenzar una nueva vida, lejos de todo y de todos. Tampoco faltan las teorías más oscuras e inquietantes, como la que sugiere una implicación con el régimen nazi. Algunos académicos y aficionados creen que pudo colaborar en secreto con la Alemania de Hitler, atraído por la posibilidad de continuar sus investigaciones científicas en total privacidad, protegido por el régimen y lejos del ruido y los riesgos de la situación política italiana. Tras la guerra, su leyenda creció con nuevas pistas e informes enigmáticos. Un documento confidencial de la inteligencia italiana hablaba de un profesor italiano refugiado en Argentina, con características que correspondían a las de Majorana. En los años siguientes, algunos testigos afirmaron haber reconocido al físico en fotografías tomadas en Venezuela. Sin embargo, todas estas afirmaciones permanecieron vagas, nunca fueron confirmadas oficialmente y sin pruebas tangibles. ¿Cuál fue la razón de su desaparición? Una de las versiones más acreditadas es que Majorana se habría dado cuenta de las consecuencias destructivas que tendrían sus descubrimientos sobre el átomo, que luego se convirtieron en la base fundamental para la construcción de la bomba atómica, y por esta razón habría decidido desaparecer en la sombra y renegar en cierto sentido de su trabajo. ¿Podemos realmente creer en esta tesis o solo busca silenciar hipótesis inquietantes? Ettore Majorana sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia italiana y mundial. Un hombre que desafió las leyes de la física y escribió páginas clave de la ciencia moderna, quizá incluso las de la realidad misma. Su desaparición es un misterio que continúa estimulando la imaginación de historiadores, científicos y entusiastas de todo el mundo, dejando abierta la pregunta de dónde terminó realmente el genio que desapareció en la nada. ¿Louis Le Prince? Imaginen que están a punto de transformar el mundo con un invento tan revolucionario que nadie había imaginado antes. Una invención que transforma el arte, la comunicación y el entretenimiento, creando una nueva forma de ver y contar la realidad. Ahora supongan también que justo en el momento en que están a punto de revelar esta obra maestra al mundo, desaparecen en la nada, desvaneciéndose en el silencio más absoluto, sin dejar rastro. Exactamente lo que le sucedió a Louis Le Prince, el supuesto verdadero pionero e inventor del cine, desaparecido en 1890, en circunstancias tan misteriosas y oscuras que parecen sacadas directamente de una película noir. Y todo esto antes incluso de que el cine mismo naciera oficialmente. Louis-Aimé Augustin Le Prince fue un inventor francés y visionario en las tecnologías emergentes de su época. En 1888, mucho antes de que los más famosos hermanos Lumière ascendieran a los honores de la historia, ya había inventado una máquina para grabar imágenes en movimiento, creando la primera película cinematográfica del mundo. Sus grabaciones, como la famosa Escena del Jardín de Roundhay, son las secuencias filmadas más antiguas conocidas de ese año, anticipándose varios años al llamado cinematógrafo, que sería presentado por los Lumière en 1895. En septiembre de 1890, se embarcó en un tren en la ciudad de Dijon, con destino a París, desde donde continuaría su viaje hasta Inglaterra, para finalmente mostrar su revolucionaria invención al público, al mundo científico. Era el momento tan esperado, aquel en el que podría entrar en la historia, con el mérito de haber dado origen a un arte nueva, destinada a cambiar para siempre la percepción de la realidad. Pero pasó algo increíble.
El inventor desapareció sin dejar rastro, como tragado por la sombra. No hubo testigos ni cuerpo. ¿Cómo puede un hombre desaparecer de un tren sin dejar rastro? La policía investigó de inmediato, pero tras meses de búsqueda no hubo explicación plausible. El suicidio o huida voluntaria no coincidían con el ánimo de Le Prince, que, de hecho, era conocido por su entusiasmo y determinación para revelar al mundo su máquina. En este punto, el misterio se intensifica, dando lugar a sospechas y teorías que se acercan al terreno de las conspiraciones. ¿Quién podría haber tenido interés en detenerlo? Algunos rumores señalan a los hermanos Lumière, quienes en 1895 lanzaron su cinematógrafo y fueron reconocidos mundialmente como inventores del cine, eclipsando el nombre de Le Prince. Pero las sospechas no se detienen aquí. Otro protagonista oscuro es Thomas Edison, famoso inventor estadounidense conocido por su genialidad y protección despiadada de patentes, y por las batallas legales contra quienes amenazaban sus intereses. De hecho, Edison estaba trabajando en una tecnología similar, y poco después de su desaparición, obtuvo la patente para su kinetoscopio. Comenzó una larga y polémica batalla legal con los herederos de Le Prince. Una disputa que pudo cambiar la historia, pero terminó con una victoria judicial para Edison, consolidando su fama. ¿Todo esto le suena como una serie de coincidencias? ¿O tal vez una mano invisible hizo desaparecer al inventor, para que no recibieran el reconocimiento como el primer verdadero director en la historia del cine? Si eso no fuera suficiente, en 2003, un detalle inquietante volvió a poner el foco en el asunto. De hecho, se encontró una foto de identificación de un hombre que se ahogó en 1890, cuyo rostro se parecía de manera impresionante al del famoso inventor. Nunca se presentaron pruebas concretas para confirmar esta hipótesis, dejando ese hallazgo como una pieza adicional de un rompecabezas que parece destinado a permanecer incompleto. Y así, la figura de Louis Le Prince se ha transformado en un fantasma del cine. Un genio olvidado, quizá eliminado a propósito, sacrificado por intereses económicos y poderes ocultos. Un misterio aún envuelve el amanecer de la séptima Marte en una inquietante sombra. Rudolf Diesel. Fue el 29 de septiembre de 1913, cuando Rudolf Diesel, el ingeniero alemán que había revolucionado el mundo con su invención, el motor diésel, precisamente subió a bordo del barco de vapor, Dresden. Partió del puerto de Amberes, rumbo a Londres, con un objetivo bastante impreciso: participar en una reunión crucial con inversores británicos. Estos últimos estaban interesados en un proyecto audaz e innovador que podría cambiar para siempre la industria de los combustibles. Usar el motor diésel no con petróleo, dominado por grandes petroleras, sino con un combustible alternativo y sostenible, aceite vegetal. Aunque hoy parezca precursora de las energías renovables, esa idea era entonces una amenaza real para los intereses de las poderosas compañías internacionales que ya monopolizaban el mercado energético y acumulaban un poder económico y político sin precedentes. Diesel, entonces, no era solo un inventor, sino un visionario que corría el riesgo de cambiar las reglas del juego, cuestionando la hegemonía de las multinacionales del sector. Esa noche, tras cenar a bordo, Rudolf se despidió cordialmente de la tripulación del Dresden. Fue su última aparición. La noche fue tranquila, pero al amanecer hallaron algo inquietante. La cabina del ingeniero estaba vacía y la cama sin usar, como si nadie hubiera dormido ahí. En la cubierta, junto a la barandilla, solo hallaron su abrigo doblado, como un último mensaje silencioso. Pasaron 10 días antes de que un barco pesquero encontrara en el frío y oscuro mar del norte un cadáver en avanzado estado de descomposición. Algunos objetos personales encontrados en él sugerían que podría tratarse de Rudolf Diesel, pero nunca hubo una confirmación definitiva. La noticia se difundió rápidamente, y la versión oficial habló de un probable suicidio, una decisión trágica y solitaria, de un hombre quizás demasiado abrumado por las presiones y los problemas financieros,
Pero un detalle dejaba espacio para dudas y sospechas. ¿Por qué un hombre como Diesel, que tenía ante sí una reunión potencialmente resolutiva para su carrera y su futuro, decidiría quitarse la vida? ¿Justo en la víspera de esa cita? ¿Qué sentido tenía? A lo largo de los años, numerosas teorías de conspiración han intentado dar una explicación alternativa a la misteriosa desaparición. Entre estas, una de las más inquietantes sugiere la participación directa de las compañías petroleras, aterrorizadas por la posibilidad de que el motor diésel alimentado con aceite vegetal pudiera socavar su dominio económico global, con consecuencias catastróficas para sus ganancias. Otros sostienen que el gobierno alemán de la época, en un clima de tensiones políticas y guerras inminentes, habría visto en Diesel a un posible traidor, sospechando que quería vender su innovación tecnológica a los países enemigos. También existen teorías oscuras sobre una conspiración entre varios poderes, con el objetivo de silenciar a un hombre que quizás sabía demasiado, que representaba un peligro demasiado grande para ser dejado libre para actuar. Más de un siglo después, la desaparición de Rudolf Diesel sigue siendo un misterio. Nunca hubo prueba definitiva. La figura de este gran inventor sigue rodeada de enigmas y sospechas, que siguen despertando curiosidad y especulaciones entre historiadores, entusiastas de misterios y expertos en tecnología. ¿Solo especulación o una desaparición conveniente para quienes querían sacarlo del juego? Creo que deberíamos reflexionar sobre los aparentes patrones en estos misteriosos casos. Hay un hilo rojo sutil pero inquietante, que parece conectar la desaparición de algunos de los inventores más brillantes de la historia. No es solo su genialidad fuera de lo común, en el aislamiento en el que a menudo vivían, sino más bien lo que estaban creando. Tecnologías revolucionarias que, de haberse revelado, habrían cambiado el equilibrio mundial y el poder económico, militar y político. Varias teorías de conspiración afirman que estas desapariciones son causadas por personas o entidades específicas, no por accidentes o huidas voluntarias. Rivales dispuestos a eliminar físicamente a la competencia. Gobiernos, servicios secretos, multinacionales, organizaciones que operan en la sombra y que tenían todo el interés en impedir que ciertas tecnologías vieran la luz del sol. Pensemos en quienes intentaron crear generadores de energía libre, es decir, dispositivos que producen energía infinita sin combustibles. Si una invención de este tipo fuera real y funcional, socavaría toda la economía global, basada en el petróleo, el gas y las energías fósiles. Es difícil creer que gigantes energéticos de miles de millones de dólares se quedarían mirando sin decir nada, ¿no creen? Pero hay más. El modelo que tiende a repetirse es quizás aún más inquietante. Estos inventores solían ser solitarios, poco comprendidos por la academia, pero pensaban fuera de la caja. Genios incomprendidos, vulnerables por ello. Sin protección ni apoyo oficial, pero con ideas peligrosas. Algunos mencionan una limpieza silenciosa, una operación global para eliminar amenazas al orden. Algunos creen que la CIA, el KGB o grupos privados de la industria bélica están implicados. Sin importar la verdad, muchas mentes brillantes han desaparecido en circunstancias dudosas, y demasiado a menudo sus invenciones parecen haber terminado en un agujero negro, del que nunca ha salido nada concreto. El verdadero peligro no era la invención, sino que alguien quisiera cambiar el mundo. Pero esperen todos, porque incluso frente a hipótesis más o menos creíbles como estas, hay quienes simplemente no pueden aceptarlas. Aquellos que consideran estos supuestos complots bajo una luz completamente diferente. Hoy también ha llegado el momento de dar la palabra a los escépticos. Cada misterio, por fascinante y oscuro que sea, necesita ser visto también con los ojos de la racionalidad. Es fácil dejarse llevar por las teorías conspirativas, por las historias de sociedades secretas o gobiernos que pulen aumentos brillantes para impedir la difusión de invenciones demasiado peligrosas. Pero, ¿qué opinarían los ciáticos sobre esto? Aquellos que, a pesar de reconocer las rarezas en algunos casos, no creen en absoluto que haya un plan orquestado detrás de ellos. Quien cuestiona la hipótesis de la conspiración parte de un punto fijo.
Coincidencia. No es casualidad. Solo porque un inventor desapareció tras anunciar un descubrimiento revolucionario, no implica que alguien lo haya hecho desaparecer. Las coincidencias existen y abundan en la historia humana. Por ejemplo, tomemos el caso de Nikola Tesla. Cuando murió en 1943, ya había perdido credibilidad científica desde hace tiempo y vivía aislado. Sus últimos proyectos solían ser más especulativos que innovadores. Los escépticos dicen que los documentos incautados por el gobierno de Estados Unidos podrían tener más teorías que armas revolucionarias. La intervención de las autoridades se debió a la paranoia bélica, no a un contenido peligroso. ¿Y Rudolf Diesel? Según reconstrucciones oficiales, Diesel estaba agobiado por deudas y en crisis personal. Muchos señalan que podría tratarse de un suicidio o quizás de un accidente. No fue un asesino de lobbies petroleros, solo un hombre con problemas. La posición de los escépticos, en el fondo, es esta. La realidad a menudo es menos espectacular de lo que quisiéramos. Los inventores son seres humanos, pueden ser frágiles, vulnerables y a veces víctimas de circunstancias trágicas. Pensar que toda desaparición tiene un titiritero oculto puede distraernos del verdadero drama humano. La pregunta queda en el aire. ¿Dónde termina el escepticismo y empieza lo inexplicable? Quizás nunca sepamos con certeza qué le sucedió realmente a estos inventores, pero persiste la sensación de que algunos descubrimientos son demasiado incómodos para revelarse. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son coincidencias o teorías conspirativas por paranoia? ¿Son estas desapariciones más misteriosas de lo que nos dicen? Háganme saber su opinión en un comentario. El podcast Inexplicable es original, escrito y dirigido por Luca Parrella, con diseño sonoro de Mateo D'Alessandro. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Saludos hasta la próxima en el Inexplicable. Gracias a todos.